Vamos a empezar este estudio de hoy. Lo vamos a hacer primeramente orando a nuestro Dios. Amén. Oremos al Señor. Eterno y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que usted nos ha concedido. Gracias te damos, mi Señor, porque usted nos permite estar este día, mi amado, a través de estos medios, de esta tecnología conectado, Padre Celestial. Sabemos, mi Dios amado, que lo ideal, lo que realmente bendice como un 100% al cuerpo de Cristo es cuando estamos en conjunto, reunidos, mi Dios amado. Pero también te damos gracias, Señor, porque usted permite estos medios para poder conectarnos, mi Dios amado, independiente de la circunstancia, Padre Celestial. Usted nos ha dado estos medios de poder estar conectados. Y por eso te agradecemos, Señor, porque usted provee todas las formas y todos los medios para poder llevar adelante su misión y poder ser edificado, mi Dios amado. Padre Celestial, que en esta hora lo que vayamos a estudiar, lo que vayamos a aprender, Señor, pueda ser de bendición para nuestra vida, aclarar ciertos conceptos, mi Dios amado, pero por sobre todo que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. Que solamente tú recibas toda la gloria por la majestad de lo que eres, mi Dios amado, y que tu iglesia sea edificada en medio de nosotros, Padre Celestial. Bendiga a nuestros hermanos, los que se van a conectar en un rato más. Sea usted con ellos, Padre Celestial, por amor y misericordia. Te lo pedimos y lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien. El jueves pasado, gracias a Dios, eh, terminamos de ver el tema de doctrina de la Trinidad. Gracias al Señor fueron, en total son 8 clases, o sea, en resumen, 2 meses, 2 meses de un día a la semana. Hacen 2 meses estuvimos hablando sobre la Trinidad. Fue un tiempo bien bonito, bien hermoso, en el cual podemos comprender un concepto bien importante para la cristiandad, para nosotros, de, porque en sí hay pocos factores, y con esto, ojo con lo que voy a decir, hay pocos factores que nos separan de las otras religiones, pero esos factores que son pocos, nos separan bastante de las otras religiones. Por ejemplo, lo que nos separa de las otras religiones son la Trinidad, el Cristo mismo lo vamos a ver hoy día, la cristiandad, la muerte de Cristo y el ser de Dios. Todas las otras cosas, manifestaciones, cultos, reuniones y otros conceptos de más de la ortopraxis de cada uno de nosotros es semejante a toda la otra cultura u otra filosofía. Por ejemplo, eh, todos cantan, tienen sus alabanzas, tienen su liturgia, tienen su credo o tienen sus principios, valores donde se fundamentan el tema de su religión, de su secta, eh, alabanza. De hecho, para la cristiandad, para el mundo pentecostal sobre todo, el tema de la alabanza es bien importante, pero no es esencial en cuanto a la Biblia. Incluso no hay un tema doctrinal que nos hable en cuanto a la música y al cántico dentro de. Sí es fundamental, pero no es importante. O sea, se puede prescindir de un culto cristiano, se puede prescindir de los cánticos. Sí se puede, pero lo que no se puede prescindir de un culto cristiano es la palabra del Señor, ¿ya? Y si hay alabanza entre medio de eso, mejor aún, ¿ya? Entonces, estos conceptos que estamos marcando, que hoy día vamos a ver la cristología, es bien importante para el cristiano, es bien importante. Si la Trinidad marca una diferencia, la cristología en sí misma marca un abismo de diferencia contra las otras religiones. A nuestras hermanas que tuvieron de nuestra iglesia, que estuvimos viendo el tema de la Trinidad, parece un concepto bien complicado, bien difícil de entender. El pastor
un gran pastor que admiro, Samuel Peremillo. Él dice que el concepto de la Trinidad es complicado de entender, pero para él el concepto más complicado de toda la Biblia para poder entender es el tema de Cristología, lo que vamos a ver hoy. Y hoy día, como una de mis hijas no tuvo clase por tema de la lluvia, lo suspendieron el tiro, eh, tuve tiempo entre trabajo, ordenar y ver ahí unos material y se viene bastante interesante. Para mí uno de los temas más importantes o más que más me anima a estudiar o a entender y que siempre poder comprender ese Dios encarnado siempre me quebranta el corazón de cómo un Dios tan grande pudo encarnarse y rebajarse a una criatura tan baja como nosotros. Eso siempre va a romper mi corazón y saqué y junté los materiales que tengo ahí disponibles y se viene bastante bueno. Amén. Bien, entonces, ahora si tienen alguna duda, consulta, como eh, no estamos en vivo o presencial, por así decirlo, eh, abran el audio y me comentan, ¿ya? Por favor, para yo estar, para saber que quieren decir algo si tienen alguna duda, ¿ya? Bien, entonces voy a ajustar un poco la cámara acá. Bien, empezamos entonces. Cristología, tema 4 de nuestros estudios de doctrinas fundamentales que hemos estado viendo. Ya, gracias al Señor, ya vamos para el año, si no me equivoco, hablando sobre doctrinas fundamentales. Primero vimos bibliología, o sea, vimos la importancia de la Biblia, que es inerrante, que es la palabra de Dios, no solo que contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Eh, Vimos de ella los manuscritos, vimos el canon, qué significaba canon, cómo se escogieron los libros que tenemos hoy en día, cómo llegó a formarse la Biblia. De ahí pasamos a teología propia. Teología propia habla de Dios, eso se refiere a teología propia. De Dios vimos su esencia, hablamos sobre sus atributos, hablamos sobre los nombres de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y de ahí pasamos a la Trinidad, ¿ya? Que es lo que acabamos de ver la semana pasada, que nos tomó alrededor de 8 clases hablar de la Trinidad. Y hoy día vamos a hablar sobre Cristología, el estudio de Cristo, ¿ya? Entonces, una de las características distintivas de la religión cristiana es el estrecho parentesco que hay entre el Cristo y el cristianismo. Por ejemplo, como lo hablaba en principio, si quitamos del budismo el nombre de Buda y desaparece el elemento personal del fundador de ese sistema, por ejemplo, si al budismo le sacamos el Buda, o si al maometismo le sacamos a Mahoma, o del parisismo sacamos la personalidad de Zoroastro, el sistema doctrinal de esas religiones, del maometismo, del budismo y del parisismo, la estructura doctrinal de esas religiones queda intacto, no sufre ninguna alteración, ni para peor ni para mejor, no sufre nada. Por ende, su valor práctico como tal no peligra ni disminúa en la persona, no es sostenido en la persona, de que lo cual se fundó el budismo de Buda, el maometismo de Mahoma y el parisismo de Zoroastro, ¿ya?
Pero si nosotros en nuestra religión, en nuestra creencia de ser cristiano, quitamos el nombre y la persona de Jesús, ¿qué es lo que nos queda de este movimiento? Nos queda absolutamente nada, porque toda la sustancia, toda la sustancia y la esencia del poder de la fe cristiana tiene como centro, núcleo de acción y de coacción la persona de Jesucristo. Y sin él, el cristianismo queda absolutamente en nada. Como dijo alguna vez el teólogo Sir Clay Patterson, ¿ya? Entonces eso ya marca una diferencia abismal. Del principio al fin de la vida cristiana, en todas sus fases, en todos sus aspectos, nosotros experimentando la vida cristiana en todos sus aspectos, en todos sus elementos, esta experiencia queda totalmente limitada y determinada por la persona y la obra de Jesucristo. A Él nosotros le debemos la vida y el carácter de su parte, de ser parte del cuerpo de Cristo. Sus convicciones, las convicciones del cristianismo, son convicciones acerca de Él, de Jesús. De Él, o sea, la esperanza de Él, nos hace parte la esperanza que nosotros tenemos y que Él mismo ha inspirado en nosotros y que solo Él puede colmar esa esperanza. Las ideas proceden de la experiencia y vida de Él. Su poder es el poder del Espíritu Santo. El poder que genera la iglesia procede de Él y procede del el Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros hablemos de cristianismo, o más adelante, perdón, de cristología, y cuando más adelante hablemos de neumatología, el estudio del Espíritu Santo, eh, aunque hablemos de la persona, nunca vamos a dejar de mencionar de la Trinidad, porque como ya lo vimos, son uno en esencia. Lo podemos distinguir, podemos separar sus roles y definir sus roles y funciones, pero no podemos separarlos de su esencia. Y siempre que estemos hablando de ellos, vamos a estar hablando de uno de ellos, vamos a estar hablando de la Trinidad en pleno. Ahora, definición de la doctrina de la Trinidad, o sea, de la cristología. La cristología es sin duda el eje central de toda teología o de todo dogma que se diga cristiana. Si hay una teología, hay un dogma que no es cristocéntrico, entonces no quiere decir que sea cristiana. Entonces, por tanto, la teología, como todo, es cristocéntrica. O podemos decirlo, la cristología es la teología en sí misma. Esta doctrina sobre la totalidad del acontecimiento de Jesús como Cristo, por ejemplo, su ser, su actividad, su esencia, no es simplemente un tratado acerca de una persona que vino a vivir con nosotros o es intredivina, que este logos vino a encarnarse y habitó en nosotros, que se situara en un tiempo-espacio, que con igual valor al lado de los otros y que mantiene el mismo valor que igual que los otros, que el Padre y el Espíritu Santo, pero intervino y aparece en el tiempo y el espacio, no es simplemente un tratado de hablar sobre este ser y cómo lo hizo, sino que más bien ese Dios que se encarnó con nosotros, ese Jesús es una presentación del Dios Trino que se ha encarnado en medio de la palabra hecho hombre, o sea, Jesús de Nazaret. Entre otras palabras, a él nos referimos a Jesús como el Dios encarnado. Cuando hablamos de Jesús, hablamos del Dios encarnado, porque literalmente nosotros vemos la manifestación o la plena deidad de Dios en él. Entonces estamos haciendo una referencia también
a una revelación trinitaria. La primera idea que tomamos es que la cristología no es un estudio acerca de Jesucristo hecho de manera aislada, sino que vamos a implicar que para todos nosotros el estudio de la revelación de Dios como una plenitud encarnada. Nunca podemos olvidar esto. Cristo, la segunda persona de la deidad, de la divinidad, se encarnó. Y ese hecho de nosotros que Él se haya encarnado, no lo podemos rebajar como que solamente es un ser mortal. Él sigue siendo Dios. Y por ende, no podemos verlo como un hecho aislado, sino que implica que nuestro estudio acerca de Cristo, el Cristo, es igual al estudio de Dios encarnado. Podemos hacer ese mismo símil. Cristología es igual el estudio del Dios encarnado, o sea, vamos a estudiar a Dios igual, pero como de una faceta en la cual Él se nos permitió revelar y conocerlo. Debemos recordar que un principio bíblico o un principio también teológico, que nosotros solamente podemos estudiar lo que a Dios se le plació revelar. No podemos estudiar otra cosa que Dios no nos haya revelado. Ya lo otro sería especulación o estaríamos inventando. Nosotros tenemos la Biblia porque a Dios se le plació revelarse a través de la Escritura. Nosotros conocemos al Cristo porque a Dios se le plació revelarse a través de Cristo. Entonces, nosotros solamente podemos estudiar, entender, comprender lo que Dios ha revelado de sí mismo para nosotros. Y como, y como dijo un profeta, y nosotros solamente estamos rasgando las faldas de la vestidura de Dios, o sea, los límites solamente lo que es Dios. O Job dijo también, esto solamente es el susurro de Dios, nada más que eso. No, no, lo que estamos rasgando aquí a través de la escritura es los básicos, lo esencial, pero a Dios sí, pero a Dios de esa forma le plació revelarse. Y eso es lo que tenemos que estudiar y lo que vamos a entender. Entonces, cristología es igual el estudio del Dios encarnado. Cristología es igual el estudio del Dios encarnado. Podemos resumir diciendo que la cristología comprende la reflexión y estudio de la persona y de la obra de Jesucristo. La reflexión, el estudio el estudio de la persona y la obra de Jesucristo y todo lo que envuelve en el misterio del Dios hombre en medio de nosotros los humanos. Entonces, se entiende entonces que una mayor explicación de la obra salvífica de Cristo no será un estudio de la salvación, aunque directamente, como lo vamos a ver un poquito más adelante, directamente si hablamos de cristología, estamos hablando de salvación, porque Cristo es la puerta de salvación, pero el estudio de la salvación en sí lo vamos a ver más adelante. Y eso se llama soteriología, estudio de la salvación, ¿ya? Ahora, precisamente por esto, decimos que el verdadero fundamento de la iglesia, como realidad histórica, divina, humana, es siempre aquella respuesta, esa simple respuesta que Pedro le da a Jesús cuando Jesús le pregunta a ellos, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Cuando Jesús va caminando con sus discípulos y le pregunta, oye, la gente, ¿qué dice quién soy yo? Y uno le responde, Juan el Bautista, Elías, otro un gran profeta. Y Jesús le dice, ¿y usted qué dice que soy yo? Y Pedro le da una respuesta, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa respuesta
constituye la profesión básica de la fe cristiana y hace que el mismo Pedro sea la primera confesión o el primer credo que nosotros tenemos de los apóstoles, la cual no es solamente cristológica, esa expresión de Pedro no es solamente cristológica, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino también es soteriológica, o sea, que habla de la salvación. Entonces, el concepto de Cristo no queda botado en una mera definición óptica del Hijo de Dios como un hombre, sino que lleva, comparte la esencia de una matriz salvífica. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, no era un mero título dado a un nombre de gran importancia que hubiese alcanzado, sino que no es, queda botado de una óptica humana de gran renombre, sino que parte de la raíz salvadora, de que como Cristo es el Hijo del Dios viviente encarnado en medio de nosotros, y por eso Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, la puerta de salvación también se había acercado para el ser humano. Entonces, Jesús, que su nombre significa por esencia salvará, ese Jesús es aquel que muere en la cruz. Y ese mismo Jesús que muere en la cruz es el Cristo ungido por Jehová que proclamaban o profetizaron los profetas en la antigüedad. Y era aquel que iba a realizar la liberación y la restauración de su pueblo. Entonces, hay un enfoque, hay un ente en el cual cuando hablamos de Cristo, también hablamos de salvación. Y si hablamos de salvación, estamos hablando también de la Trinidad, porque los tres componentes de la Trinidad obran, ejecutan la salvación. El Padre envía, el Hijo restaura, el Hijo salva y el Espíritu Santo restaura. Los tres obran en la economía salvífica de diferentes modos, pero a favor y en función de la salvación. Entonces, el ataque frontal que desde muchos años, y luego lo vamos a ver, desde muchos años ha pasado lo mismo, el ataque se ha desencadenado y siempre se ha dirigido a dos frentes muy puntuales. La cristiandad siempre ha sufrido ataque en estos dos puntos. Primero, la divinidad de Cristo. Siempre se ha puesto en tela de juicio la divinidad de Cristo. Y si se ataca la divinidad de Cristo, también se ataca, de igual manera, la divinidad, por así decirlo, de la Biblia. Y obviamente no podía ser de otro modo, ya que la palabra revelada, que es la Biblia, no puede divorciarse de la palabra encarnada, que es Cristo. La palabra revelada, que es la Sagrada Escritura, no puede divorciarse de la palabra encarnada. La desmistificación de las Sagradas Escrituras ha ocurrido o va corriendo en paralelo con la desmitificación de la persona de Jesús. Ambos, tanto la Escritura como Jesús, han sido destituidas de su carácter divino por el modernismo cristiano. Vamos a ver en Dios mediante los próximos estudios algunos movimientos que han querido quitar la divinidad tanto a la Escritura como a Cristo, pero hoy por hoy también sigue un movimiento igual. No lo hablan directamente, por lo menos los antiguos, como por ejemplo Ario, y el movimiento del arrianismo, decían literalmente que Jesús no era Dios, sino que era un ser que tuvo ciertas cualidades y Dios lo dotó. Pero hoy por hoy son más asolapados. Lo dicen, pero no lo confiesan. Ellos hablan o afirman y cantan algunas cosas, pero cuando uno le pregunta, oye, ¿tú
¿Tú crees que Jesús es Dios? Oh, sí, claro, yo creo que Jesús es Dios, pero lo que ellos predican y dicen no es así. Y el modernismo bíblico hoy por hoy ha rebajado la imagen de Jesús. Esta nueva teología sin Dios ha pretendido dejarnos un simpático y amigable Jesucristo, un hombre, un gran hombre, lleno de buenos deseos y enseñanza y de una muy buena óptica referente a nuestras obras. Eso es lo que muchas veces se escucha en los púlpitos. No tengas problemas. Tú no sabes el potencial que tiene. Cristo sí lo sabe. Él te conoce a la perfección. Por eso te ama. Por eso está contigo. Porque Él te conoce. Él sabe lo que hay en ti. Él tiene los mejores deseos para ti. Le sacamos todo lo que es divino. Pero ¿cómo lo sacamos todo lo que es divino? Sí, porque el ser divino de Dios es lo que contrasta nuestro pecado. Si sacamos lo divino, que es una persona común y corriente, ¿no? Que tiene buenos deseos, como obviamente todos tenemos buenos deseos, pero no hay un contraste de decir cuál es mayor o cuál es menor que el otro. Pero en cambio, cuando nos acercamos a Cristo, cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a la Escritura y nos dice, sed santo porque yo soy santo, o amad a vuestros enemigos, o orad sin cesar, o cuanto todo dependa de vosotros, hacer el bien, también con todos. Eso nos llama y nos demanda. Y eso solamente lo puede hacer Dios, Jesús, porque era Dios. Entonces, si le sacamos la parte divina, que es un hombre simpático, amigable, buena onda, que muchas de las corrientes de esta nueva era, por así decirlo, decías, por eso Jesús estaba y comía con borrachos y entraba en lugares donde el común no lo quería porque Jesús amaba a los pobres. Jesús amaba a la humanidad completa, sea pobre o rico, sea borracho o sobrio, da igual. Pero siempre va a haber algún factor bien importante, que Jesús es Dios y siempre nuestro pecado se va a interponer entre esa relación. Si le sacamos a Dios, no hay, el pecado no le afecta. No sé si me van entendiendo mis hermanos. Si sacamos la divinidad de Dios, ¿en qué le afectaría el pecado a Dios? Pero si ponemos la divinidad en Jesús, ¿en qué le afecta mi pecado a Jesús? En todo. Si por eso Él vino a morir. Él vino a morir por mi pecado, no vino a morir por mi buena onda, ni mi ego, ni mi estar bien. Él no vino a morir por mi buen estado de ánimo o mi estado emocional. No, Él vino a morir por mi pecado, para que yo pueda tener relación con Dios. ¿Ya? Entonces, y nosotros entendemos, gracias a Dios, que solo el Espíritu Santo puede tomar de Jesús e interpretarnos a nosotros y mostrarnos quién es Jesús. De la misma manera que Jesús nos interpretó o nos declaró fielmente quién es el Padre, así el Espíritu Santo nos revela al Hijo. El Hijo nos reveló el amor del Padre hacia nosotros y el Espíritu Santo nos interpreta la palabra del Padre para nosotros, que es Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el sí y el amén del Padre. Cristo es el Logos. Es como si el Hijo nos revelara la calefacción divina, es bien apropiado para el día de hoy que hace frío, como si el Hijo nos revelara la calefacción divina, mientras que el Espíritu Santo nos calienta en nosotros la revelación o la iluminación. Por eso el, el, por eso Jesús, el ser el dador también del Espíritu, Jesús nos podía calentar y revelarnos, como dice Lucas 24:32, que lo vamos a buscar. Lucas 24:32 dice, y si y se decían uno al otro,
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Lo quiero leer, lo voy a leer en la versión en lenguaje actual. Dice: los dos se dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego ardía en nuestros corazones? Jesús también tenía el poder de calentar ese espíritu en nosotros, pero hay un orden, hay una voluntad en la Trinidad donde el Espíritu, perdón, Jesús nos revela esta calefacción, este avivar de nosotros, pero el Espíritu Santo es lo que nos calienta o nos aviva este ardor, este avivar en nuestros corazones, es el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ese mismo Espíritu Santo que calienta el corazón de todo cuyo pensamiento está dispuesto a ser llevado, cautivado a la obediencia de Cristo. Dios no, el Espíritu Santo no va a animar, a avivar a alguien que no entienda, no crea ni sepa quién es Cristo. Por eso decimos que a pesar que vamos a hablar de Cristo y su obra, no podemos separarlo de la Trinidad. No podemos separarlo. Mientras más analizamos y entendemos la persona de Cristo y posteriormente la persona del Espíritu Santo, vamos a poder entender a mayor cabalidad la Trinidad divina y conocer así a este Dios Trino Uno. Vamos a poder entender así a este Dios Trino Uno. También afirmamos que, tener la, que tener la claridad o el concepto adecuado en nuestra mente. Y obviamente, si lo tenemos en los conceptos adecuados, claros en nuestra mente, también están en nuestros corazones, de quién es la persona de Cristo, su poder, su divinidad, su preexistencia, su humanidad, su encarnación, su nacimiento virginal, los oficios que tuvo Jesús antes de la encarnación y los oficios, los trabajos que tuvo Dios después de la encarnación, aquí en la tierra con nosotros, de entender de que Él es Dios eterno, el Hijo del Hombre encarnado. Tener claro los conceptos de Cristo es de suma importancia porque eso también afecta nuestra salvación. Y eso es lo que vamos a ver también ahora. Ahora estamos haciendo la introducción a estos temas y de ahí vamos a ir más a profundizar. Entonces, si tienen duda, hermano, pregunta, no duden en hacerla. Entonces, hablar de Cristo, no solamente vamos a hablar de Cristo como un hecho aislado de la Trinidad, es imposible hacer eso, porque ya lo vimos ya que, aunque son distintos en roles, funciones y voluntades, son los mismos en esencia comunicativa y en esencia salvífica. Tener un claro concepto de Cristo es la base fundamental para el cristianismo. Sacamos a Buda del budismo, el budismo queda igual. Sacamos a Cristo del cristianismo, desaparece el cristianismo. Así de importante, de vital, es poder entender y conocer a aquel que nosotros adoramos. Si nos llamamos cristianos y no conocemos a Cristo, hay un problema ahí, hay un problema. ¿Por qué razón? Porque el cristianismo se identifica con Cristo y Cristo se identifica con el cristianismo. Por ejemplo, el calvinismo, Juan Calvino, que viene de Juan Calvino, de la teología de Juan Calvino, el calvinismo se formuló o se fundó después de que muriera Calvino. Por ende, Juan Calvino no era calvinista. Y muchas cosas que promueven los calvinistas hoy por hoy, no creo que Juan Calvino estuviera de acuerdo con eso. Lo mismo pasa con el arminianismo de Jacobo Arminio, que se formó después. Él no fundó el arminianismo, él no lo fundó.
los seguidores del pensamiento teológico de Jacobo Arminio fundaron o dieron el origen al arminianismo. Y creo yo que muchos conceptos de los que afirman los arminianos hoy por hoy, Jacobo Arminio no lo aceptaría, no creería en ello. Entonces, del arminianismo o del calvinismo o del budismo, sacamos a Juan Calvino, sacamos a Jacobo Arminio, sacamos al budismo, eso queda totalmente igual. Queda totalmente igual porque nos fueron creados en base a sus fundadores. Solamente el cristianismo fue creado en base de su fundador. Sacamos a Cristo y muere el cristianismo. Entonces, es importante entender qué es lo que es la cristología, quién es Cristo, cuál es su función, de dónde apareció, si que apareció, cómo se encarnó, la virginidad, el nacimiento virginal de Cristo. ¿Es importante para nosotros? Sí, ahí lo vamos a ver. Y por ende, tener un buen concepto de cristología afecta también para tener un buen concepto y llevar un buen vivir y gozar la salvación. Porque en Cristo descansa la salvación. Cristo fue el que nos dio el acceso libre ante Dios el Padre. Cristo fue el que hizo el puente ante Dios el Padre. Es mi hermano. ¿Ya? Ya. Entonces, si no hay duda, consulta, pregunta, proseguimos. Segundo punto. Hablamos sobre la definición de la cristología. Definición de la doctrina de cristología. El desarrollo de la cristología. Punto 2. La reflexión acerca de la persona de Jesús, el, este Cristo, es muy importante para la reflexión teológica cristiana en general, pues este es el fundamento y punto de partida de toda teología o de todo estudio bíblico. Si nosotros tenemos un mal concepto de Cristo, todo estudio bíblico, toda teología que nosotros hagamos va a estar mala. ¿Usted se acuerda cuando estábamos estudiando en el colegio, en matemáticas nos pasaban estas funciones donde el más por más es más por menos es menos por menos es más, y menos por más es más? Donde en la operación matemática teníamos que cambiar los signos, si estaba entre paréntesis, si había una división o si había una multiplicación. Podríamos sabernos todo el desarrollo completo, todo el sistema, toda la operación completa, paso a paso, paso a paso. Pero si solamente nos equivocamos en un signo, en vez de ser menos por menos es más, le poníamos menos, todo cambia. En un puro signo, toda la ecuación estaba mala. Así igualmente, si nosotros tenemos un mal concepto o un errado concepto, sea por ignorancia, sea consciente o inconscientemente, tenemos ese mal concepto, toda nuestra teología y todo nuestro estudio bíblico va a estar malo. Porque Cristo es el motor y el punto de partida de toda reflexión teológica. Esto significa que la cristología desarrolla o desarrollada por los creyentes condiciona todos los otros elementos o tópicos teológicos de manera totalmente directa, ni siquiera paulatina ni asolapada, sino que totalmente directa. De acuerdo a nuestra doctrina sobre Cristo,
será el centro de nuestra doctrina de la salvación, que se llama soteriología. También va a ser el centro de la doctrina del hombre, antropología. La doctrina de Dios, teología propia. La doctrina de los ángeles, angelología. La doctrina del Espíritu Santo, neumatología. La doctrina de la iglesia, eclesiología. Y la doctrina de los últimos tiempos, escatología. Como nosotros tengamos el concepto de Dios, de Jesús, nosotros vamos a tener el concepto de estos puntos. Entonces, la cristología comprende la reflexión teológica de la persona y obra del Señor Jesucristo según los textos del Nuevo Testamento. ¿Ya? Ahora, del texto del Nuevo Testamento, lo que nos sugiere es que la cristología se comenzó a desarrollar en el Antiguo Testamento. Y en el conjunto de la Biblia es desarrollado desde la perspectiva apostólica. Quienes acuden al Antiguo Testamento, o sea, nosotros encontramos una gran cantidad de referencias bíblicas al Antiguo Testamento, porque de la óptica apostólica, el Antiguo Testamento estaba profetizando al Mesías que ha de venir. Por eso Juan el Bautista se llamaba voz que clama en el desierto, que ya estaba profetizado, enderezar las veredas. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Y qué dijo Juan el Bautista que hacía? Eso, aplanar la vereda para que venga el Mesías, porque ya estaba siendo profetizado. Pero eso solamente lo vemos a la luz del Nuevo Testamento. A la luz del Nuevo Testamento nosotros podemos ver los pasajes del Antiguo Testamento que estaban declarando al Mesías. Entonces, en el Nuevo Testamento no se hace hincapié en la naturaleza o la esencia de Jesús, sino que lo que allí interesa es la función que lleva a cabo. El ser de Cristo se conoce a través de su hacer, a través de su obra salvífica. Por eso se dirá que cristología y la soteriología se cruzan, pues su aspecto principal es el Dios hombre, el Dios encarnado. Posteriormente se va a distinguir cristología como el estudio de la persona y la esencia de Cristo, como la obra salvífica de Cristo. Y eso lo vamos a ver después cuando veamos el tema soteriológico. Pero por eso nosotros decimos, el Nuevo Testamento, así como el Antiguo Testamento, no hace hincapié sobre la naturaleza o la esencia de Dios. El Antiguo Testamento nos presenta a Dios, punto. Aquí está Dios. Y no hace una apología de por qué Él existe. El Nuevo Testamento tampoco hace una apología sobre la esencia y la naturaleza de Jesús. Por eso nosotros encontramos muy pocos pasajes de la Escritura, o muchos escritores no hacen énfasis en la niñez ni en la adolescencia de Jesús, porque eso no es el tema. El tema no está ahí. El tema es lo que Cristo hace, lo que vino a hacer, su función, su propósito aquí en la tierra, y eso es para las obras salvíficas de nosotros. Entonces, esta distinción es ajena a la teología neotestamentaria porque tiene su razón de ser de fin en la parte más didáctica, para facilitar la enseñanza de la obra, de toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es mucho más didáctico. O sea, la teología neotestamentaria. Por eso los escritores bíblicos de los evangelios sinópticos, le dan una gran importancia a los 3 últimos años de vida de Jesús que a los 30 años primero. Los 3 últimos años de Jesús le dan una importancia enorme. Incluso la última semana de Jesús le dan mucha más importancia.
porque ese es el meollo del asunto de Cristo, ¿ya? Los primeros cristianos desarrollaron su predicación en base al querigma. ¿Qué es lo que es querigma? Con cada kilo. Querigma es proclamación, anuncio, ¿ya? Entonces, el núcleo de este querigma, de esta proclamación, el anuncio, es el testimonio de Jesús y que este es el Señor y Salvador. Esa es la esencia de toda predicación que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Los discípulos en este contexto se convierten en heraldos de la verdadera fe evangélica cristiana, con la finalidad de que sus creyentes respondan con fe al mensaje, no solamente cognitivo, sino también con fe. En relación a este querigma que el Evangelio proclama, la obra salvífica de Dios en Jesucristo, de acuerdo a ello, los evangelios en la vida de su obra, mensaje y por sobre todo la muerte en la cruz, la resurrección y posteriormente su glorificación, se basan en la obra total de la salvación del fin a cabo por nuestro Señor, que es la esperanza y la seguridad de nuestra salvación. Por eso, como decía anteriormente, donde el mayor grueso, el mayor porcentaje donde los evangelios se enfocaron fue en la última semana de Jesús, porque ahí se grafica y se expresa el verdadero propósito de por qué Jesús, de por qué Dios se encarnó en nosotros. Entonces, se entiende entonces por qué decimos que la predicación es cristocéntrica, porque es así. Y muchos de los escritores lo dijeron así. Por ejemplo, Pablo dice, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. También en otro pasaje de la Biblia encontramos lo que a mi Dios me libre de gloriarme más que en la cruz de nuestro Señor. Y en otro pasaje encontramos, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe, porque ahí se basa todo nuestro pensamiento y nuestra predicación del Evangelio, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este estudio de cristología lo vamos a dividir en tres partes. La primera, vamos a estudiar la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo. La segunda, los estados por los que pasó el Hijo de Dios hecho hombre. Y la tercera, trataremos los oficios de Jesús, haciendo énfasis especialmente en este estudio sobre la redención llevada a cabo por Él en la cruz. ¿Ya? Eso más o menos va a llevar la estructura de este estudio en cuanto a la cristología. Entonces, vamos bien hasta ahí, hermano, ¿cierto? Sí, acá estamos vivos. Ah, ya. Está bien, sí. Ya, por lo menos estamos vivos. Déjeme un segundo. Ah, sí, creo que vamos a alcanzar a pasar todo. Entonces, ahora vamos a entrar de lleno, ya pasamos la introducción, de lleno al tema cristológico. Para hablar de Cristo, tenemos que hablar de él primero, la preexistencia y la eternidad de Cristo. Aquí ahora nosotros ya entramos de lleno a cristología. Cuando hablamos de la preexistencia y la eternidad de Cristo, hablamos de lleno de cristología. Y para poder empezar a hablar de Cristo antes de su encarnación, tenemos que hablar desde antes de su encarnación. La preexistencia de Cristo, que Él existió antes de su nacimiento virginal, para algunos escritores significa que Él existió antes de la creación, antes del tiempo. Hablando estrictamente,
la preexistencia no es sinónimo de eternidad. Prácticamente representa un concepto similar, es decir, gramaticalmente hablando, no son sinónimos. Preexistencia con eternidad no son sinónimos. Pero en el contexto bíblico que nosotros nos llevamos es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo que decir la eternidad de Cristo. Si alguien niega, por así decirlo, si alguien niega la preexistencia de Cristo, también está negando la eternidad de Cristo. Y si alguien niega la eternidad de Cristo, niega la preexistencia de Cristo. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que hablar sobre la preexistencia y la eternidad de Cristo. No son sinónimos, no equivalen lo mismo el uno con el otro en el contexto gramatical, pero en nuestro contexto es prácticamente lo mismo. Si alguien niega lo uno, va a negar lo otro y viceversa. Vamos primero con la preexistencia. Nosotros tenemos evidencia de que la Escritura habla sobre la preexistencia de Cristo. Primero, vamos a ver su origen celestial. Hay varios versículos que reclaman su origen celestial para Cristo y ellos atestiguan de su existencia antes de que Cristo naciera, o sea, de que él ya existía. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, si nosotros vamos a leer Juan, en el capítulo 3, el versículo 13, vamos a encontrar lo siguiente. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Jesús muchas veces se autoproclamó como el Hijo del Hombre. Entonces está hablando de sí mismo. Nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ese mismo pasaje, capítulo 3, versículo 31, dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Se está refiriendo a sí mismo. También otra evidencia de la Escritura sobre la preexistencia de Cristo, nosotros lo podemos ver en su obra como creador, en su faceta como creador. Si Cristo no estuvo involucrado en la creación, entonces por lógica y por supuesto, no tuvo que existir antes de la creación. Si Cristo realmente no participó de la obra de la creación, por lógica y por supuesto, Jesús no existía antes de la creación. Pero mire lo que dice Juan 1.3. Juan 1.3 leemos, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿De quién está hablando aquí Juan? De Jesús. ¿Y qué está diciendo Juan? De que todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, está diciendo que todo lo que nosotros vemos, conocemos y admiramos y aún no conocemos en el espacio infinito, fue creado por Jesús. Por ende, para poder crear las cosas antes, tenía que haber existido. Pablo también habla sobre la preexistencia de Cristo en Colosenses 1.16. Colosenses 1.16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él, por medio de él y para él. Y el autor de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 2, también habla algo parecido. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo
hizo el universo. O sea, para poder hacer todo esto tenía que haber existido, para poder crearlo, para él y él por sí mismo, como dice Hebreo, hizo el universo. Otra evidencia de la preexistencia de Cristo es su relación con Dios. Jesús muchas veces atribuyó igualdad de naturaleza con Dios. También afirmó haber tenido gloria junto con su Padre antes que el mundo fuese. Pablo también declaró que Cristo tenía la misma naturaleza de Cristo en Filipenses 2:6 cuando dice, no halló cosa, no halló ser igual a Dios, no halló ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo dice que tiene eso mismo, ¿ya? La misma igualdad. Entonces, estos pasajes también son evidencia de la eternidad de Cristo. Otro punto que nosotros encontramos de evidencia sobre la preexistencia, que quiere decir que preexistió sobre todo, hablamos sobre sus atributos. Jesús se atribuyó muchos atributos divinos, muchos atributos de la deidad, de la divinidad. Y otros también atestiguaron y fueron testigos de estos atributos. Estas atribuciones serán, lo vamos a ver un poco más adelante, pero bastará solamente con decir lo que dijo Pablo, que en Cristo habitó toda la plenitud de la deidad. En Cristo habitó toda, no un poco, sino toda la plenitud de la deidad. También otro punto de referencia o de evidencia sobre la preexistencia de Cristo es su relación con Juan el Bautista. Es su relación con Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista nació antes que Jesús, él reconoce que Jesús existía antes que él. Vayamos al mismo Evangelio de Juan. Juan capítulo 1 del versículo 15. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué maravilloso pasaje, hermano. Qué maravilloso pasaje de lo que nos habla aquí Juan el Bautista. Hablando sobre la preexistencia y la divinidad de Cristo, casi lo mismo que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es casi lo mismo la afirmación que se manda aquí Juan el Bautista. ¿Ya? Entonces aquí vimos alguna evidencia sobre la preexistencia. Ahora veamos, hablemos un poco sobre la eternidad. La eternidad significa no solo que Jesús existió antes de su nacimiento encarnado, sino antes, y no solamente significa que existió antes de la creación, sino que Él existió siempre, eternamente. Esa es la gran diferencia con preexistir a eternidad. Preexistir quiere decir que estaba antes de, pero en algún momento Él también tuvo que aparecer o nacer. Eternidad quiere decir que siempre existió, que no tiene un punto de inicio. Nosotros, cuando estemos en el reino de los cielos, vamos a ser eternos, pero nosotros en esencia no somos eternos, porque Yasna, Aldo, Agustina, Isaac, Abigail, Florencia, Beatriz, tuvieron un tiempo de inicio en la historia, aparecieron en un momento, y si Cristo mora en nosotros, y nos ha dado la salvación, nosotros vamos a ser eternos, vamos a vivir por siempre con Él. Pero nuestra esencia no es eterna. Jesús sí es eterno.
Él preexistía, estaba antes de todas las cosas, pero mayor que antes, Él siempre estuvo. ¿Ya? Y eso es lo que apela y lo que una de las herejías que Arrio enseñó, que la preexistencia del Hijo habló, afirmó sobre la preexistencia del Hijo. Los arrianos afirman que Jesús existía antes de todas las cosas, pero dicen que no es eterno. Y ahí está el problema. Arrio insistió en que Cristo fue el Hijo unigénito. Si realmente era el Hijo unigénito, debió tener un principio, porque era Hijo unigénito, tenía que tener un principio. Los testigos de Jehová hoy en día tienen una cristología arriana que niegan la eternidad del Logo. Ahora, si se niega la eternidad, entonces ocurren tres cosas. Si nosotros negamos la eternidad de Cristo y decimos que Cristo solamente preexistió, pero no fue eterno, ocurren tres cosas. Primero, no hay Trinidad, porque ya lo hemos dicho, los tres son uno y siempre han existido. Si eliminamos uno de la Trinidad desaparece. Segundo, Cristo no posee la divinidad total de Dios. Cristo no posee una divinidad total. Y por ende, si no posee una totalidad, una divinidad total, el sacrificio que Cristo hizo por mí queda casi, no casi, queda totalmente nulo. Y tercero, Cristo mintió. Ahora veamos la importancia de afirmar que Cristo es eterno. Su relación con Dios, como partícipe de la misma esencia, demuestra su eternidad, puesto que Dios es eterno y Cristo es parte de esa eternidad de Dios. Y si Dios es eterno, Cristo es eterno, como bien lo dice el autor de Hebreos. Vamos para allá. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreo 1, versículo 3. Hebreo 1, versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, si esto no tiene toque eterno, si esto no tiene toque divino, este pasaje, entonces no sé qué otro pasaje puede tener aspecto más eterno, más divino y más grandioso sobre la persona de Cristo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí se indica que Cristo es la representación exacta, hermanos, de la naturaleza y la esencia de Dios, exacta. Si es la representación exacta de Dios, quiere decir que Jesús es eterno, porque Dios es eterno y Jesús es la representación exacta. Si no fuese eterno, no sería una representación exacta. Entonces, la posesión de los atributos divinos incluye, incluye la eternidad. Como nosotros lo vimos en los estudios anteriores sobre teología propia, el estudio de Dios, y vimos los atributos, hablamos de la eternidad. Los profetas del Antiguo Testamento afirmaron la eternidad del Mesías. Por ejemplo, en Miqueas 5:2, que dijo:
que sus salidas son desde los días antiguos. Dijo el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5, 2. Aunque la palabra puede detonar, esta palabra, los días antiguos, puede detonar desde los días más antiguos, más añosos, es decir, de los tiempos más primitivos, también puede significar desde la eternidad. Entonces, nosotros podríamos cambiar eso y decir, de la esencia misma que nos da la escritura, no que cambiarlo por querer cambiarlo, sino porque nos da ese margen gramatical el lenguaje hebreo. Nosotros podemos decir que sus salidas son desde los días de la eternidad. Podríamos decir eso también. El profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, dice, Padre eterno. Padre eterno. Alguien puede decir, le está hablando a Jehová. Según el contexto que nosotros podemos ver, el contexto del capítulo 9, donde está el versículo 6, según el contexto, probablemente se esté refiriendo a Cristo como un padre para su pueblo para siempre. Cristo se atribuyó eternidad cuando se declaró ante todos de que antes que Abraham fuese, yo soy. En el capítulo 8 de Juan 8, versículo 58. Él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y esto es más que una existencia limitada, porque antes de que naciese Abraham, ahí estamos haciendo una existencia limitada. Pero dice, antes de que naciese Abraham, yo soy, agregó el yo soy. Si él hubiera dicho yo era, podríamos indicar que él existió varios siglos antes que Abraham. Si él hubiera dicho Jesús antes que Abraham fuese yo era, ahí está limitando un tiempo de unos par de siglos más antiguo que Abraham. Pero él no dijo yo era, él dijo yo soy. Por ende, afirma su eternidad. La plena declaración de Juan en Cristo es Dios. Juan 1:1 dice, el verbo era Dios, y no que el verbo era un Dios, como lo traducen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, la Biblia que ellos tienen, la del Nuevo Mundo, es una Biblia adulterada, porque si va a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era un Dios. Pero la traducción original literal dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Entonces, el poder entender o tener un claro concepto de la eternidad, perdón, de la eternidad de Jesús es muy, pero muy importante para nuestro tiempo, para tener un concepto. Entonces, ¿Jesús preexistía? Sí, él preexistía, pero no solamente preexistió, sino que él es eterno. Ahora, Cristo solamente, como hemos visto algunos pasajes pequeños, pero Cristo solamente, podemos hacer la pregunta, ¿solamente empezó a trabajar cuando se encarnó? No. Él tenía actividad antes de ser encarnado. El Espíritu Santo también tuvo actividad antes de aparecer aquí en la tierra. Por ejemplo, el primer capítulo de Génesis es altamente trinitario, es altísimamente trinitario. Lo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios dijo, hágase la luz, dio la palabra. Nosotros entendemos que el accionar, la acción, la palabra de Dios es Jesús.
porque el verbo era el Juan 1:1. En el principio era el verbo, el logos, y el logo era Dios. Pero es la definición de logos, es palabra, pero no solamente quiere decir una definición de palabra así como normal, sino que la sustancia, la esencia misma de lo que Dios quiere decir o hacer y de su pleno conocimiento, su plena voluntad, todo lo que él piensa, siente y mueve su propósito está concentrado en esa palabra. Entonces, nosotros vemos que Dios dice, hágase la luz, dijo la palabra hace la luz. Y según los pasajes que vimos anteriormente, ¿quién hizo todas las cosas? Cristo. Cristo fue el que hizo todas las cosas. Cristo fue el que creó todas las cosas y por él fueron hechas todas las cosas. O sea, por la palabra de Dios, que es Cristo, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, la fe, o sea, Cristo, que es la palabra, hizo la luz. Y cuando se hizo la luz, ¿qué nos dice el pasaje en Génesis capítulo 1? Que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, desde la eternidad, Dios ya estaba trabajando, la Trinidad en pleno ya estaba trabajando. Pero aquí nosotros vamos, por ejemplo, tres actividades que Jesús hizo o hacía antes de su encarnación. Primero, su alcance. Él participó en la creación de todas las cosas, como vimos anteriormente. Esto demuestra su poder y su capacidad para crear todas las cosas. Punto 2. Aquí estamos viendo lo que él hizo antes de la encarnación, antes de estar aquí en este mundo, en medio de nosotros. 2. Su propósito. Todas las cosas fueron creadas para él, es decir, para el propósito de llevar a cabo su fin en la creación. Esto demuestra en Jesús su prerrogativa de hacer todo, absolutamente todo, y crear todo, le sirva para su propia creación y exclusivamente para su propósito. Su alcance, su propósito y tercero, su continuidad. Él ahora también sustenta su creación porque en él todas las cosas subsisten. De esto demuestra su presencia continua sustentando todas las cosas. Entonces, Cristo antes de la encarnación hacía cosas, claramente que hacía cosas, mi Cristo, claramente. Ahora, ninguna otra actividad de Cristo se revela como ocurriera en su estado previo a su encarnación. Su obra como Mesías requiere y requería la encarnación, aunque fue predicho y fue profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas, pero para que se cumpliese esa profecía, Cristo tenía que estar encarnado. Igualmente, su obra como salvación necesita su encarnación, necesita que Jesús sea encarnado para que se cumpliese y sea efectiva la obra de salvación. El Antiguo Testamento nos da una revelación específica sobre la segunda persona de la Trinidad como Salvador, sino que también nos revela a Dios como Salvador. Él, haberlo hecho así, habría requerido de una revelación en el Antiguo Testamento sobre la Trinidad más amplia. ¿En qué sentido? De que mostrar a Jesús como el Salvador, a Jesús, la segunda persona. Si Dios hubiese requerido eso, tendría que haber hecho una revelación más amplia de la Trinidad en la antigüedad. Pero como ya vimos en el estudio de la Trinidad, en el Antiguo Testamento el fin no era dar a revelar la Trinidad, sino que era aclarar en una nación, en un pueblo, a través de mucho tiempo, de que Dios era uno. Y luego en el Nuevo Testamento, afirmar y declarar de que Dios es uno, pero lo constituye
tres personas con una sola sustancia. Entonces, el enfoque primario del Antiguo Testamento, aunque proclamaban al Mesías que iba a encarnar, Emmanuel, Dios con nosotros, que Dios profeta Isaías, no era el fin del Antiguo Testamento hablar sobre la Trinidad. Entonces, como el libro de los Hechos lo clarifica como el tiempo de ignorancia, por ejemplo, en Hechos 17:30, para que lo leamos, dice Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En ese tiempo de ignorancia, porque claramente eran en ese aspecto ignorantes sobre el tema de la Trinidad, ahora ya no, teniendo el Nuevo Testamento, ya no, Dios perdonaba esa ignorancia, pero ahora ya no. Entonces, aunque nuestro Señor no estuvo inactivo durante su estado previo a la encarnación, las mayores obras, los mayores milagros necesitaban y necesitaron la encarnación de Jesús. Sin embargo, Él, al no encarnarse, permanece magnífico en su gloria, en su persona, en la segunda persona de la Trinidad, como el Dios eterno, allá arriba en el reino de los cielos. Por así decirlo, a las sombras, a la espera de la luz, concentrada en la encarnación para revelar su gloria y gracia. Juan 1:17 lo dice así. Juan 1:7. Juan 1:7 dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Y Tito, el pequeño libro de Tito, también lo dice en el capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación para todos los hombres. ¿A dónde se manifestó la gracia de Dios para salvación? En Cristo, Cristo encarnado. Aunque Cristo estaba desde mucho antes que todo existiese, trabajando en armonía con Dios el Padre, para que se cumpliesen las profecías del Antiguo Testamento, para que se cumpliese el plan salvífico de Dios en la humanidad, Cristo tenía que encarnarse, sí o sí. Pero eso no quiere decir que cuando Jesús nació, quiere decir que de ahí parte como hijo de Dios. Él es desde la eternidad hasta la eternidad el Hijo de Dios encarnado, el Dios hombre. Amén. Dios mediante, la próxima clase vamos a hablar sobre la encarnación de Jesús. Amén. ¿Alguna duda, consulta, comentario, sugerencia, mis hermanos? Bien, veo que no. Entonces, le voy a invitar a que oremos al Señor, demos gracias a Dios por este estudio bíblico que nos permite poder vivir, poder escuchar y poder meditar en él. Le invito a que oremos al Señor. Padre eterno, Padre celestial, gracias te damos, Señor, porque usted nos permite, mi Dios amado, en este día poder meditar, hablar sobre algo tan maravilloso, tan hermoso como es la existencia, la obra, el propósito de tu Hijo bien amado. Aquel tú tienes toda tu complacencia y aquel que tú nos has dado como Salvador y mediador ante ti. Padre Celestial, síguenos abriendo las escrituras, síguenos abriendo el conocimiento para así poder amarte y adorarte de mejor forma, para tener un claro conocimiento tuyo, mi Dios amado. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, y bendecimos tu nombre por la obra salvífica que tú has realizado en medio de nosotros. Gracias te damos por todo, a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.